8:24 de la mañana, continuamos en Ampliación de Noticias y ahora vamos a abocarnos a un tema que ha venido siendo noticia desde hace algunas semanas. Ustedes habrán visto muchas municipalidades, varias municipalidades, cerrando locales comerciales y bueno, los propietarios consideran que son excesivas estas medidas, que no ameritan el cierre o la clausura y que esto pone en serio riesgo sus negocios. Sobre este tema hablamos con el señor Lasarte, Jorge Lasarte, abogado de los gremios empresariales, que apoya un proyecto de ley para regular la clausura de los locales comerciales. Bienvenido, muy buenos días. Los buenos tiempos llegan con los préstamos con garantía hipotecaria de rebajatucuentas.com con tasa desde 1.6%. Logra tu bienestar y el de tu familia ahora. Buenos días, gracias por la invitación. No, gracias a usted. Usted nos decía antes de salir al aire que no están en contra de las competencias que tienen las municipalidades para finalmente fiscalizar y cerrar un local cuando amerita el caso. Y han presentado o están trabajando en un proyecto de ley para que esto sea mejor regulado, de modo que no se caiga en lo que se podría considerar abusos o medidas excesivas. Así es. ¿De acuerdo? 100% de acuerdo. Lo que hace este proyecto de ley que ya se aprobó en la Comisión de Constitución del Congreso es regular la clausura de establecimientos comerciales, pero no la impide ni la restringe. Lo que dice es las clausuras de establecimientos comerciales por el daño que causan a un local tiene que ser una medida extraordinaria y extrema. Cuando esté en riesgo la salud, la seguridad o la vida de las personas, pero no por cualquier causa, por más mínima o irrisoria que sea, que se le pueda ocurrir a un inspector municipal. Por lo que lo escuchamos, entonces había una necesidad de regulación, por lo menos desde la perspectiva de ustedes. Así como estaba la norma, ¿era fácil cometer excesos? ¿Por qué? Hoy en día se cierran locales comerciales por cualquier cosa. Un solo ejemplo. Hace unos años atrás, muy pocos, 3 años atrás, la Municipalidad del Callao clausuró el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez porque no había en la pared un cartel que dijera que está prohibido discriminar. ¿Te imaginas lo que significa cerrar el aeropuerto más importante del Perú porque no tiene un aviso en su pared que dice que está prohibido discriminar? Ese tipo de casos se presentan todos los días y lo sufren los empresarios más pequeños de nuestro país. Librerías, bodegas, boticas, restaurantes, panaderías, pero no salen en la prensa. Pero es el día a día de los microempresarios. Entonces, se necesita una norma que regule y establezca en qué supuestos se tienen que producir estos cierres y cuándo son excesivos. Señor Lasarte, su proyecto de ley, porque es Integridad que lo propuso y lo asumió, tengo entendido, el señor Guerra García, ha sido respaldado por los principales gremios empresariales del Perú y por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien ha hablado de abusos cometidos por autoridades ediles. Él, que es una autoridad edil de Lima Metropolitana. ¿Quién se opone a este proyecto de ley aprobado ya en comisión, dado de que ustedes sostienen que se debe cerrar cuando esté en juego la seguridad, la vida o la salud de los usuarios? Si no, hay que buscar la manera de que se subsanen los defectos que puedan haber, pero no cerrar con el daño que eso puede hacer a las empresas comerciales cerradas. Explíquenos por eso, para entender lo que Mávila narraba como una polémica, ¿quiénes se oponen a esto? ¿Y con qué argumentos? El proyecto, si bien es cierto el proyecto de ley nace como una iniciativa de integridad, es perfeccionado y mejorado en la Comisión de Constitución del Congreso. Yo desde ese momento creo que el proyecto de ley deja de ser de integridad, ya es hecho por la Comisión de Constitución. Y claramente es una norma que tiene enemigos y los enemigos son aquellos que se ven afectados por la norma. Entonces, ¿qué son quiénes? Ahí viene la pregunta. ¿Tú sabes cuántos alcaldes hay procesados por delitos de corrupción, peculado, extorsión hoy día en el Perú? Demasiados. No sé el número, pero sí sé que son demasiados. Aventúrate a dar una cifra. De los 1.000... Si hay 1.600 distritos. 74 alcaldes que hay, me imagino que un 10% sería doloroso. Hoy en el Perú hay 8.000 alcaldes procesados por delitos de corrupción. 8.000. Es una cifra que está en un informe del año 2022 dado a conocer por la Procuraduría General del Estado. La pregunta es qué conexión hay entre la situación de esos alcaldes y la fiscalización que se supone tiene que hacer la municipalidad. ¿Qué cosa hace un alcalde que es condenado por corrupción? ¿A qué tipo de funcionarios nombran esos alcaldes?
a funcionarios que están dispuestos a colaborar con sus fechorías. Entonces, las municipalidades del Perú están infectadas de funcionarios corruptos. A ver, pero ¿está hablando de fechorías detrás de una fiscalización aparentemente abusiva? ¿Qué es lo que pasa? Y este es el modus operandi que han descubierto las municipalidades desde hace mucho tiempo. Este sistema de clausuras se ha convertido en una forma de cobrar multas rápidamente. Porque si a ti te imponen una multa, tú como empresaria tienes el derecho de apelar esa multa y de cuestionarla y rebatirla, y eso tiene un plazo. Las municipalidades que dicen, más fácil es cerrar el local comercial y si quieres reabrir, me tienes que pagar la multa. Ahí es donde está la extorsión. Esa práctica se ha generalizado, se ha institucionalizado, se ha enquistado en todo el sistema municipal. Y si tú tienes como contexto que los alcaldes, hay 8.000 procesados en un sistema donde abunda la corrupción, ese sistema normativo es el marco perfecto para que la extorsión y la corrupción germinen. ¿Te das cuenta del problema? Lo que hace la norma es regular los mecanismos de clausura para evitar que ese tipo de prácticas se produzcan de manera abusiva y desproporcionada. Tenemos que ir a una pausa, señor Lasarte, después de la cual quisiera que nos ponga ejemplos de lo que usted considera clausuras arbitrarias. No de nombres necesariamente, pero sí saber cuál es el mecanismo que lleva a que los comerciantes se puedan hallar ante esa situación con un local clausura. Vamos a la pausa y retomamos nuestra conversación sobre este tema de las clausuras de locales comerciales. Continuamos conversando, sin embargo, con el señor Jorge Lasarte, abogado de los gremios empresariales, y hablábamos de la posibilidad de que se abuse con estas medidas de clausura por parte de los gobiernos locales y esta ley que está impulsando la Comisión de Constitución para evitar regular, como usted nos ha dicho, esta clausura de locales comerciales. Y usted nos decía que aquí el gran negocio que hay tiene que ver con la corrupción y con la presión que pone una clausura para el pago de una multa. Eso es lo que nos explicaba, que ha sido un poco la causa de estas acciones arbitrarias desde su punto de vista. Sí, así es. Esa es la razón por que explica que hayan cierres tan absurdos. Y vamos a ver algunos ejemplos. Hace poco tiempo atrás se cerró todo un centro comercial en el distrito de Jesús María porque se decía que un vigilante había discriminado a un adulto mayor. Un señor que entraba con un palo a pedir limosna y al que no le daba lo golpeaba. Y lo sacaron. Entonces, independientemente de si estuvo bien o mal que lo hayan sacado del centro comercial, la pregunta ¿es proporcional clausurar todo un centro comercial por un acto de discriminación? Quienes sufren ahí no es el centro comercial, son todos los microempresarios que están dentro del centro comercial, que pueden ser más de 300. Si estas cosas que salen en la prensa y pasan con las grandes empresas, lo que sufren las microempresas es terrible. Yo he visto casos, y están documentados, de cierres porque a un botiquín le faltaba una tijera. Claro, y los papelógrafos que pegan en las puertas no dicen te cierro porque te falta una tijera, dicen te cierro porque incumple las normas de defensa civil. O te cierro porque en tu local hay 12 sillas y solamente tienes permiso para un aforo de 10. Podrían haberle dicho saca las 2 sillas y subsané la observación. No. ¿Qué cosa hace la municipalidad? Te cierra el local y te dice, presenta un escrito diciendo que vengamos a inspeccionarte otra vez para verificar que se ha subsanado la observación. Pero para que eso ocurra, tienes que pagar primero la multa. Señor Lasarte, permítanos por favor darle la palabra también sobre este mismo tema al abogado Martín D'acevedo, que es presidente del Instituto Peruano de Gestión Municipal. Señor D'acevedo, buenos días, bienvenido a RPP. Don Fernando, buenos días, a sus órdenes. Sí, queríamos conocer su opinión sobre esta práctica que se ha instalado de clausuras precipitadas y por razones que el señor Lasarte nos explica, ligeras, de locales comerciales. Su opinión sobre este tema, por favor. Yo pienso que lo que no hay que perder de vista es que los alcaldes son promotores del desarrollo económico local. Y desde ese punto de vista, y habida cuenta que que la ley orgánica de municipalidades permite en la actualidad
flexibilizar y simplificar los procedimientos de obtención de licencias de funcionamiento y de certificados de defensa civil. En esa línea hay que ir buscando una solución y salida al tema. Ciertamente ha habido exageraciones o ha habido excesos desde ambos lados, lo que grafica el señor, pero también desde el punto de vista de la autoridad municipal ellos han detectado, por ejemplo, piden una autorización para un evento de 4.000 personas y meten 10.000 personas, entonces ya están adentro, ya está el peligro encima. Eso también hay que prever. Yo lo que proponemos ya hace tiempo, y le hemos dicho al Congreso de la República, es ajustar un poco la ley orgánica de municipalidades, permitirle a las municipalidades reglamentar mejor el asunto y proponer en esos casos una conciliación entre el administrado, empresario supuestamente infractor y la autoridad municipal, que encamine el tema hacia un entendimiento por ambos, porque finalmente de eso se trata, de promover el desarrollo económico local y permitir que funcionen los comercios, pero también llegar a una especie de, a través del paso de una notificación preventiva para que el comerciante, administrado, infractor, se adecue y se ponga en regla de acuerdo con lo que se reglamente, camino a una conciliación para que los negocios sigan funcionando y los diferentes giros empresariales de comercio y de servicios, así como de eventos y actividades puedan salir adelante, porque de lo contrario vamos a estar también trabando al país, siendo los alcaldes además la primera autoridad que está más cerca de la población y de las soluciones que deben de dar. Señora Acevedo, usted propone entonces una conciliación, llegar a un acuerdo entre el fiscalizado y el fiscalizador. Ahora, hay un problema de fondo allí que podría, desvirtuar finalmente en la práctica esta conciliación, como usted lo llama, y es la corrupción que acaba de explicar el abogado Lasarte, lleva a muchos alcaldes a presionar a los dueños de locales con una clausura para pagar multas onerosas en un plazo perentorio. ¿Cómo subsanar eso? Eso está reglamentado en la normatividad, legislado actualmente, y en efecto probablemente en algunas prácticas, malas prácticas, se puede haber producido en algunas de las municipalidades del país ese tipo de malos hábitos o malos ejercicios de la función pública por parte de algunos funcionarios municipales. A veces el alcalde no toma ni conocimiento de ello. Camino a esa solución es justamente que planteamos esto, ¿no? Una especie de notificación preventiva antes del cierre del local y de la extorsión, para sentarse con el supuesto administrado infractor y la autoridad municipal, de modo que esa diligencia de conciliación en efecto camine hacia ello, a concertar con el administrado un plazo perentorio, un plazo prudencial para que solucione los problemas que han sido detectados, y por parte de la municipalidad a estar atento que ello se lleve a cabo y no haya en el interregno de acuerdo. Esto ni quiere multas, decir ni ningún que otro usted, tipo de sanción camino a la solución. Bien, para que quede claro, ¿usted se opone entonces a esta regulación que se está promoviendo a través de un proyecto de ley? Lo que pasa es que Mávila se pasaría al otro extremo, ¿no? A la política que siempre se aplica en el país. La política, como alguna vez escuché a un arquitecto sabio en gestión municipal, la política del rompemuelle. Ya, como algunos son infractores, todos van a tener que pasar por el rompemuelle y van a tener que pagar los platos rotos de haber tenido algunos funcionarios o malos funcionarios en el ejercicio de la función pública, como en todos los niveles del Estado. Y no estoy justificando, sino estoy diciendo de que eso suele ocurrir y hay que estar más cerca de la autoridad y más cerca de este tipo de tratamientos conciliatorios. Sí, permítanos por favor ir al corte y luego al volver nos gustaría conocer la opinión del abogado Lasarte que nos acompaña, a ver si es posible, si él ve como una salida a esta problemática, la posibilidad que nos acaba de plantear el señor Acevedo, es decir, de llegar a una conciliación, que hay una suerte de notificación, ¿no?, a partir de la cual se pueda acordar una solución en determinado plazo, cualquier irregularidad que haya detectado la municipalidad. Bueno, había quedado pendiente la respuesta del abogado Jorge Lasarte ante la propuesta de que haya una suerte de conciliación entre la municipalidad y el establecimiento comercial que podría haber sido encontrado en falta antes de una clausura que tanto perjuicio económico puede generar a un empresario. ¿Qué opina usted? Sí, a mí me da mucho gusto que haya la llamada del doctor Acevedo, porque al igual que nosotros coincide en la existencia de un problema.
Y fue lo mismo que reconoció el alcalde de Lima en la conferencia de prensa, reconoció que existen abusos. Todos coincidimos en la existencia de un problema que tenemos que resolver. Entonces, lo que no puede ocurrir es que mantengamos el statu quo. Tenemos que encontrar una solución al problema que hoy existe. Ese problema, el proyecto de ley lo enfoca de 3 maneras muy concretas. Uno es, elimina la discrecionalidad. Te dice, solamente puedes cerrar cuando esté en peligro la vida, la salud o la seguridad. 2, da un plazo para poder subsanar observaciones y que la municipalidad venga a inspeccionar. Hoy ese plazo no existe. Hoy la municipalidad podría regresar cuando quiera y el local está cerrado. Podrían pasar 30 días y el local sigue cerrado porque la municipalidad no llega. Tiene que haber un plazo. Y en tercer lugar dice, si me cierras un local, no me puedes condicionar la apertura al pago de una multa. Déjame apelar. Entonces, la multa, pónmela, pero pónmela después de haber terminado un procedimiento administrativo sancionador. Ahora, lo que el doctor D'azevedo dijo también es que antes de clausurar debe enviarse una notificación preventiva para permitir justamente al dueño del local prepararse. 100% de acuerdo con el doctor Acevedo. Tiene que haber un mecanismo de prevención. Entonces, Mávila, hemos logrado unidad entre el doctor D'azevedo y el señor Lasarte. Bueno, tenemos que agradecer la presencia del señor Lasarte. De ambos. Muchas gracias. Yo solamente quisiera terminar con un mensaje final, que es pedirle al Congreso que por favor generen conciencia sobre este tema. Ya reconoció el alcalde de Lima, el doctor Acevedo, nosotros que hay un problema, tenemos que enfocarnos en trabajar en la solución. Muy bien, muchísimas gracias a nuestros invitados, tanto al doctor D'azevedo como al doctor Lasarte, por haber estado con nosotros, y nos alegra haber llegado a algunos puntos de consenso, Fernando. Y le agradecemos que nos haya hecho conocer ese documento de la Procuraduría General del Estado. Que vamos a revisar. No son algunos casos. Según ese documento oficial, son muchísimos casos. Miles. Sí. Estamos hablando de alcaldes, de gobernadores, alcaldes distritales y provinciales. Hay alcaldes distritales, provinciales, gobernadores, exalcaldes, exgobernadores procesados por delitos contra la administración del Estado. Impresionante el tema de la corrupción, que continúa siendo, digamos, una constante, ¿no? Valga la redundancia, que no terminamos de desterrar estas prácticas, que bueno, enhorabuena por el informe que ha hecho la Procuraduría, y hay que ver cómo evoluciona cada uno de estos casos. Son las 9:58 de la mañana, nosotros continuamos en